De Israel fue sacado de Egipto, vagaban por el desierto 40 años y Dios decidió morar entre su pueblo. Y Dios le dio una orden a Moisés y le dijo: yo quiero morar en su pueblo. Y le habló a Moisés para que le establezca, para que hagan este tabernáculo. Del capítulo 25, de 25 al 27, Dios le está hablando a Moisés para que hagan esta morada, para él morar entre su pueblo. Y del 35 del Éxodo al 39, entonces Moisés comienza a decir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, cómo iban a construir el tabernáculo. Y el tabernáculo de Moisés, como ustedes lo ven ahí, fue hecho por una parte de los hijos de Dios en el desierto, por el pueblo de Israel. Y podemos ver que el tabernáculo fue hecho con toda su cortina. Ustedes pueden ver por afuera, pero en esta parte de aquí solo hay una sola entrada. O sea, hay una sola entrada para poder entrar al lugar santísimo. Y podemos ver que para entrar al lugar santísimo solamente por aquí hay una sola puerta. Y Jesús dijo: yo soy la puerta, que por mí entrare será salvo. ¿Pueden ver la puerta ya? Esa es la única puerta. Ese tabernáculo es tipo de Cristo. Y yo quiero mostrarle, para traerle una pequeña reflexión. Y podemos ver que hay un solo camino simplemente para llegar al lugar santo, para poder encontrarse con la presencia de Dios. Jesús en una ocasión dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es por mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea, que ninguna religión, voy a aprovechar que hay amigos en esta noche, mensaje para la iglesia, pero gloria a Dios, voy a aprovechar que hay amigos. Podemos ver que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por él. Jesús es la puerta, también es el único camino que lleva al Padre, al lugar santísimo. Podemos ver también que aquí, cuando se creó el altar del holocausto, ahí es donde se sacrifican los corderos. También se sacrifican otros animales, pero Jesús dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Jesús es el Cordero. También podemos ver que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando aceptamos el sacrificio del Cordero, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ahí es cuando nosotros somos hijos de Dios. Cuando reconocemos lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando nosotros nos vemos a la fuente de agua, que es el alabastro, ahí en el Antiguo Testamento, eran donde los sacerdotes, eso era como una llave para poder entrar al lugar santo, al atrio. Y ahí ellos se lavaban los pies y la mano para poder entrar a ese lugar, porque si no podían morir. Pero luego de entrar, Jesús, cuando yo veo la fuente, me acuerdo de Juan el Bautista, que dice: yo lo bautizo en agua para el arrepentimiento. Jesús también dijo: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Bueno, pues cuando entran al lugar santísimo, el sacerdote, ya con la sangre rociada del cabrito o del cordero o del animal que fue sacrificado, pues puede entrar al lugar santísimo. En el lugar santísimo se encuentra el candelero. En Apocalipsis 1:20 dice que el candelero es la iglesia, que quiere decir la iglesia de Cristo, que somos lo que le hemos recibido. Cuando vemos al frente del candelero, de esa lamparilla, al frente hay una mesa que tiene panes. Cuando los sacerdotes entraban a ese lugar, al atrio, al lugar santo, ellos podían participar de los panes, podían comer de los panes. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que me de mí come no tendrá hambre. También dijo: yo soy el maná que descendió del cielo, el maná escondido. Está hablando del pan, de la palabra. Cuando vamos más adelante podemos ver en el 4, es el altar del incienso. Ahí los sacerdotes del altar tomaban sangre y el sumo sacerdote hacía expiación ahí
por el pueblo de Israel una vez al año. Pero también los sacerdotes podían entrar y orar toda la tarde y la mañana en ese lugar. Y yo veo eso como la oración, eso es como la llave para poder entrar al lugar santo, a la presencia del Señor, donde está el arca del pacto. Y en el arca del pacto ahí se encuentra la tabla, ahí se encuentra la vara de Aarón que reverdeció, y también se encuentran las tablas. El pan que está en la arca del pacto, donde Dios descendía a hablar con su pueblo, y el pan y la vara, y el arca y las tablas. Cuando los sacerdotes entraban al lugar santo a hacer expiación por el pueblo y las oraciones, entonces salían por la misma puerta por donde entraban. Y muchos conocen la oración sacerdotal. Cuando ellos salían hacia afuera, y cuando la multitud se ponía esperando al sacerdote, el sacerdote le decía: paz a vosotros, que Dios te bendiga y te guarde, etc. Aquí entra la reflexión. Cuando yo veo el altar de sacrificio, aquí, cuando yo veo este altar, lo que yo estoy viendo es que si nosotros queremos que nuestra ciudad sea restaurada, primeramente tenemos que restaurar nuestro altar. La primera canción hablaba del primer amor, volver a nuestro primer amor. Si realmente nosotros queremos que nuestra ciudad sea restaurada, nosotros tenemos que restaurar nuestro altar, buscar de Dios de madrugada, volver a ese primer amor cuando nosotros estábamos apasionados por su presencia. Cuando nosotros nos acercamos al altar, entonces se ve el orgullo, la altivez, la arrogancia, la prepotencia. Cuando nosotros nos apartamos del altar, entonces entra el rencor, el orgullo, la falta de perdón. Entran todas esas cosas que nos apartan de la presencia de Dios. Lo que yo quiero decirle en esta noche es que aquí en este altar, cuando se hizo este tabernáculo, dice que descendió fuego del cielo. Entonces este fuego que está encendido, quien lo encendió fue Dios. Lo que le quiero decir es que cuando nosotros nos acercamos al altar, el fuego de Dios en el altar no es para destruirte. El fuego de Dios en el altar es para limpiarte, es para purificarte. Si nosotros tenemos nuestra vestidura sucia, nosotros no vamos a poder ser arrebatados. Si nosotros no estamos limpios, nosotros no vamos a poder ser arrebatados. El fuego de Dios en el altar no es para destruirte, sino para purificarte. Cuando aceptamos a Cristo, con lo primero que el altar comienza a tratar es con la falta de perdón, con el orgullo. Por eso que nosotros tenemos que volver a nuestras primeras obras, a nuestro primer amor, a buscar de Dios en la mañana. El salmista decía: oh Jehová, de mañana me presentaré delante de ti. De mañana oirá mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El salmista David decía también que tarde y mañana y al mediodía te buscaré. También Daniel entendía esto. Daniel, cuando vino la persecución de que lo iban a matar por estar orando, él mejor prefirió morir orando que morir sin orar. Hay que volver a nuestro primer amor, a buscar a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Cuando nos acercamos al altar, la presencia de Dios nos revela lo que hay aquí adentro. Entonces, cuando nos acercamos al altar, nosotros podemos reconocer que nuestra alma está enferma por el pecado. Cuando una persona está enferma, va al hospital y el doctor lo primero que te dan es el diagnóstico de que estás enfermo. Y cuando por duda, si vas a otro lugar a preguntar para ver si tiene alguna enfermedad, cuando ese médico te dice también que tiene esa enfermedad, lo único que esa persona va a hacer es buscar la cura. Y sabemos que nuestra alma está enferma por el pecado y que solo Dios nos puede sanar.
Bendito sea el nombre del Señor. Cuando yo veo esta fuente de agua, me recuerdo de lo que dijo Juan: arrepentíos. Y también que cuando nos acercamos al altar, la palabra nos enseña que eres fiel y justo. Si confesamos nuestro pecado, eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Sabemos que Cristo viene, ¿verdad? Si Cristo viene, entonces nosotros tenemos que santificarnos cada día más, cuerpo y alma irreprensible para su venida. Cuando vemos el candelero, aquí en el candelero podemos ver que esa es la iglesia que somos nosotros. Entonces nosotros como iglesia, nuestro fuego el fuego de Dios no puede ser apagado. O sea, debemos cuidar el fuego de Dios en nuestra vida, de que no se apague. Gloria al nombre del Señor. Nosotros como iglesia debemos estar todo el tiempo encendido. Cuando en este candelero, en el Antiguo Testamento, dice la palabra que ardía de continuo. O sea, solamente se apagaba cuando se le iba a cambiar la mecha. Muchas veces nosotros estamos en pruebas y procesos, y a veces como que se nos apaga la mecha, como que rarreciamos, y a veces como que la mecha baja. Pero sepan que cuando en este candelero se apagaba, simplemente era para cambiarle la mecha. Muchas veces nosotros vamos a estar en pruebas y en proceso, y a veces se nos va a apagar la mecha, se nos va a estar apagando. Pero si se te está apagando la mecha, o si está encendido y se te está apagando la mecha, es porque está pasando por pruebas y procesos, claro está. Pero es porque también están a punto de cambiarte la mecha. Cuando nosotros estamos en pruebas y procesos, que pensemos, la palabra enseña que la victoria es segura. Que pasamos ese proceso, nosotros danzamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no han cambiado la mecha. La iglesia hoy en día, nosotros tenemos que arder, porque dice la palabra que una luz no se esconde, sino que se pone en el candelero, se pone en la iglesia para que alumbren hacia afuera. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Una vez unos muchachos se burlaban de un ciego que iba por un camino muy oscuro con una vela en la mano, y se burlaban: mira un ciego con una vela en la mano. Sin embargo, este hombre le dijo: yo conozco el camino, yo estoy ciego, yo conozco el camino, yo ando con esta vela alumbrándole el camino a ustedes para que no tropiecen. Entonces nosotros como iglesia tenemos que alumbrar para el frente, para que otros conozcan el camino que es Cristo Jesús. Este candelero alumbraba hacia adelante, y hacia adelante está la mesa de los panes. Pero vamos a ir por paso. Nosotros como iglesia, se nos puede apagar la lámpara, y hay muchos hombres de Dios en la Biblia que fueron antorcha y se le apagaron la lámpara. Así como hombre como David era una antorcha que ardía, pero por su desobediencia se le apagó. Y así nosotros, si desobedecemos a Dios, a nuestros líderes, puede que también se nos apague con el tiempo y nos apartemos del Señor. David y Samuel fueron antorchas que se mantuvieron encendidas delante de Dios. Juan el Bautista fue un hombre que fue una antorcha encendida delante de Dios. Pero el mismo que decía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él conocía quién estaba delante de él. Pero llegó un momento que él dijo a sus discípulos: vayan y pregúntenle a ver si es ese el que nosotros estamos esperando. Muchas veces cuando estamos en pruebas y en proceso va a llegar la duda y vamos a tropezar.
pero no es para que nosotros nos quedemos ahí, sino para que nos levantemos con más fuerza. Elí era una antorcha encendida delante de Dios, pero este hombre descuidó la presencia de Dios y fue robada. Así nosotros también, la presencia de Dios puede opacarse y podemos tropezar y caer. Así también Pablo le dijo a Timoteo en una ocasión: tú estás fuerte en estas cosas, tú eres muy avivado en esto y en esto, pero se te está apagando el fuego. Aviva el fuego que Dios ha puesto en ti, no lo dejes apagar. Bendito sea el nombre del Señor. También Sansón era un hombre que era una antorcha delante de Dios, que guiaba el pueblo, aquel pueblo, pero Dios lo usaba hoy, al otro día se casaba con una persona, con una prostituta. Dios lo usaba y se casaba con otra. Dios lo volvía a usar matando personas, haciendo la obra de Dios, pero volvía y caía. Yo siempre he dicho esto: el hombre no cae de la noche a la mañana. Siempre el hombre, yo no he visto un hombre, ni he escuchado todavía aquí en República Dominicana, de que a un hombre 5 mujeres lo agarraron y la llevaron para un hotel y le hicieron a un cristiano. Cosa buena aquí en República Dominicana como esa aquí no pasa. Pero este hombre, así nosotros, por ejemplo, los teléfonos, si no tenemos dominio propio podemos caer. Y no podemos caer en un día, sino que un hombre de Dios, si se mantiene ahí buscando, viendo y escuchando lo que no debe de escuchar, fácilmente puede caer tarde o temprano. Así como cayó Sansón. Sansón ardía, pero se le fue apagando el fuego hasta que cayó y perdió también el poder de Dios. Una vela no se puede esconder, sino que, como le estaba diciendo, el candelero alumbra hacia adelante. Alumbra para que otros puedan ver el camino de Dios. Gloria al nombre del Señor. Podemos ver que el candelero, aquí donde está ese candelero, donde está la mesa de los panes, aquí podemos ver que ellos están ahí, no están aquí afuera en el atrio, sino que están aquí adentro, en el lugar santo. Están aquí adentro, no están aquí afuera. ¿Por qué? Porque aquí afuera da el sol. La palabra dice que debajo del sol no hay nada bueno, aquí afuera da el sol. Pero ¿dónde está la iglesia? El candelero está aquí. Si ustedes pueden ver, ese es un manto que de colores que están arriba, está cubierto, todo eso está cubierto, o sea que está bajo cobertura. Nosotros como iglesia no podemos estar aquí afuera. Hemos estado adscritos como nuestro Señor y Salvador. Hay personas que dicen que yo puedo buscar a Dios desde mi casa, pero la palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. La iglesia está bajo cobertura, está bajo la dirección, la protección de sus líderes, de sus pastores. Está aquí bajo cobertura, no está en el atrio. Así tiene que estar la iglesia alumbrando, y está alumbrando desde adentro hacia los panes, que es Cristo, que es la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. El candelero en número 8, versículo 4, y en el 27, 31, ahí habla que fue hecho de un talento. Está hablando que fue hecho a martillo, y está hablando que también le pusieron flores al candelero. Cuando el candelero está ahí en el lugar santísimo, y dice que fue hecho de un talento para mí quiere decir que es unidad. La iglesia de Dios tiene que estar todo el tiempo en unidad. Sabemos que cuando Dios quiere bendecir a un líder, o cuando quiere bendecir a su iglesia, envía a alguien. Y eso es lo que Dios ha estado haciendo con esta iglesia. Los que no están en la calle están ensayando, los que no están en actividad, pero están todito en unidad. Y lo hemos hecho bien hasta ahora, pero lo podemos hacer mucho mejor. Estamos en unidad. Un talento quiere decir en unidad, en comunión aquí en la iglesia.
Bendito sea el nombre del Señor. Cuando vemos el candelero también le pusieron como flores de almendro, también con copas. Le pusieron algunos diseñitos, no sé si se pueden notar ahí, pero ahí se ven como unas flores. Y las flores quieren decir frutos. También la iglesia tiene que llevar fruto. Hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos sido llenos, bautizados por el Espíritu Santo. Pero no podemos quedar ahí, no podemos quedar afuera donde da el sol, sino que tenemos que estar bajo cobertura dando fruto. La iglesia no solamente aceptó a Cristo, no solamente fue bautizado y nos queremos ahí, sino que vayamos por más, vayamos por uno más para Cristo. Nosotros estamos aquí, Cristo no ha venido porque hay muchas personas, porque es la voluntad de Dios que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay una comisión la cual Dios nos ha delegado, nos ha entregado, la cual la iglesia tiene que ejercer. Ahí en el Antiguo Testamento podemos ver que ahí se ven los frutos de la iglesia. El candelero representa a la iglesia, pero la iglesia, como les seguía diciendo, van 2 veces que les repito, ese candelero va alumbrando hacia adelante. La única luz que alumbraba en el atrio ahí era el candelero, y continuamente al día, continuamente estaba encendida su mecha, constantemente estaba avivado. Entonces al día hacia adelante, hacia los panes, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Pero si nosotros no estamos ardiendo como iglesia, no vamos a poder ver la palabra de Dios. Los panes representan a la palabra de Dios. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, si no somos guiados por el Espíritu Santo, estamos leyendo un libro y no la vamos a entender. Pero si nosotros como iglesia estamos encendidos, llenos del Espíritu Santo, entonces vamos a tener la interpretación de su palabra. Entonces vamos a poder ver la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando yo veo la mesa de los panes, de la proposición de los panes, vemos que si nosotros como iglesia nos encargamos de llevar la palabra allá afuera, Dios se va a encargar de purificar nuestro labio para dar a toda persona conforme a su voluntad. Si nosotros llevamos la palabra de Dios, Dios se va a encargar de purificar nuestro labio para que nosotros podamos predicar conforme a la necesidad de los oyentes. Gloria al nombre del Señor. Dios está esperando nuestras actitudes sobre la palabra. Dios no nos va a demandar por cuánto nosotros sabemos de la palabra, sino por cuánto la hayamos puesto por obra. La palabra enseña que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Y está hablando de los creyentes, de los hijos de Dios, el que la pone por obra. Dios está mirando la actitud de nosotros sobre la palabra, por cuanto nosotros la hemos puesto por obra. Si somos hijos de Dios, debemos escuchar la palabra de Dios, porque vale más la obediencia que los sacrificios. Alguien en una ocasión dijo, era fuerte la palabra, y dijo: le quito algo a la palabra. Y yo dije: no se le puede quitar. Porque, y alguien más dijo, noté a alguien que tuvo como ese pavor de decir esa palabra de corrección muy fuerte en una ocasión. Y yo dije: no la puede detener. ¿Por qué? Porque esa palabra de corrección son las que me van a limpiar, son las que me van a purificar. Me van a doler, sí, pero son las que me van a llevar al cielo. La palabra de corrección no la podemos dejar de decir. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos enseña que ellas son vida y verdad, que ellas son las que nos limpian, las que nos santifican. Y también uno de los profetas dice que es como martillo. El candelero fue hecho a martillo, procesado a martillo de oro puro. Ustedes saben cómo se hace el oro, ¿verdad? Pero el candelero fue hecho a martillazo.
también nosotros como iglesia la palabra de corrección tenemos que aceptarla, recibirla, para que nosotros seamos moldeados y seamos parte de la iglesia. Porque si nosotros no somos moldeados por la palabra de corrección, no vamos a poder estar en ese lugar bajo cobertura, en el lugar santo, ni tampoco en el cielo. Porque si rechazamos la palabra de corrección, vamos a aceptar todo lo que nos digan allá afuera y fácilmente nos quedamos cuando Cristo venga. Gloria al nombre del Señor. Cuando yo veo el altar del incienso, aquí, ahí es donde el sacerdote traía la expiación hacia la oración. Ahí es donde nosotros entregamos todo, la oración, para poder llegar al lugar santo. En la otra semana alguien decía, ¿cómo a la persona se nos hace tan difícil poder entrar en su presencia, poder estar en su presencia? Pero si nosotros no aceptamos a Cristo, no nos arrepentimos, no comemos del pan en comunión en la iglesia, no estamos en la iglesia en comunión y no oramos, no podemos estar en su presencia. Entonces cuando nosotros aquí en el lugar, aquí en el altar, en el lugar aquí donde está este lugar, bendito sea el nombre del Señor, el altar del incienso, gracias. En el altar del incienso, ahí es donde nosotros entregamos todo. Ahí es donde nosotros hacemos nuestra entrega. Podemos ver a una mujer que derramó sus lágrimas delante de los pies de Jesús. Pero también podemos ver a la otra María, también la hermana de Marta, que dijo: Marta, si tú hubieras estado aquí, Jesús, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees esto? Bueno, pues él le dijo que sí. Pero cuando María, su hermana, salió corriendo a los pies de Jesús, dice que le dijo la misma palabra, pero se arrodilló y comenzó a llorar. Yo me imagino esa mujer llorando delante de los pies de Jesús. Sabemos que aquí es donde oraban los sacerdotes, donde derramaban la expiación, donde oraban por el pueblo. Ella derramó todo ante los pies de Jesús. Aquí es donde nosotros entregamos todo, aquí en este altar, y le entregamos todo a nuestro Señor. Y el Señor no le dijo qué problema tiene o qué quiere que haga por ti, sino que simplemente fue directamente el problema. Podemos ver que toda la persona que se humilla delante del Señor, Dios lo va a exaltar. Si nosotros ofrecemos toda nuestra ofrenda, olor fragante ante la presencia del Señor, Él no es como un niño cuando le pide un bolón a su padre, va a correr directamente a acudirle su necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando yo veo el altar del incienso, es fuerte, pero a veces cuando la presencia del Señor está, o cuando estamos desingratados espiritualmente, ya ni la presencia de Dios nos hace llorar. A veces cuando nos desingratamos espiritualmente, no lloramos. Levanta tu mano, adora al Señor. Y es algo en el cual la iglesia tiene que volver a gemir, buscar a Dios. Gloria al nombre del Señor. Cuando yo veo a Marta llorando delante de la presencia de Dios, a veces los que han tenido esta experiencia saben de lo que yo voy a hablar, y es que cuando derramamos nuestras lágrimas delante del Señor, solamente nos queda decir gracias. Gracias. Pero hay un momento cuando se nos mete un nudo aquí en la garganta que no podemos hablar, solamente llorar y llorar delante de la presencia de Dios. Y eso es como, esas lágrimas son oraciones que llegan a la presencia del Señor. A veces nosotros no sabemos qué dicen esas lágrimas, pero Dios sabe. Dios conoce cada lágrima. Dios sabe qué es lo que dicen cada lágrima cuando lloramos delante de Él. Cuando tenemos ese nudo ahí que no podemos hablar, Dios sabe qué es lo que nosotros le estamos diciendo.
Y Él, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahí es donde nosotros ofrecemos todo. Esa es como la llave cuando nosotros entramos, para nosotros entrar al lugar santísimo. Yo siempre he dicho, y se me ha quedado ese rema, y es que el poder de Dios, la gloria de Dios, es el rostro de Jesús revelado en tu corazón, y eso es lo que te transforma. Gloria al nombre del Señor. Cuando entramos al lugar santísimo, ahí está el arca del pacto, donde está la tabla de los 10 mandamientos, ahí donde está el pan, el maná que cayó del cielo, y ahí donde está la vara de Aarón que reverdeció. Cuando yo veo los panes, veo a Jesús. Es tipo de Jesús. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el maná. Y ahí está la representación de Jesús. Cuando yo veo la vara de Aarón que reverdeció, estoy viendo al Espíritu Santo dentro de esa arca. Cuando yo estoy viendo la tabla de los 10 mandamientos, estoy viendo al Padre. Cuando yo estoy viendo el arca del pacto, estoy viendo lo que dice Juan. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, el arca. La palabra nos enseña que cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Pues nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora Dios moraba en ese templo en el Antiguo Testamento, pero cuando cuando Jesús murió, dice que este velo se rasgó. Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ahora dice que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Ahora nosotros podemos entrar simplemente con confesar nuestro pecado, aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, comer del pan, participar como iglesia y en la oración. Podemos entrar al lugar santísimo. Cuando yo estoy viendo el arca del pacto, estoy viendo la misma presencia de Dios en nosotros. Ahí es donde descendía la presencia de Dios para hablar con Moisés, los sumos sacerdotes, para hablar al pueblo. Ahora nosotros pedimos al Padre en el nombre de Jesús conforme a su voluntad y Él no oye. ¿Por qué? Porque somos sellados y los 3 son uno, y ahora nosotros somos uno con Él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando vemos el arca del pacto, ahí estamos viendo a los 3 que son uno solo. Y ahora ellos moran dentro de nosotros. Cuando les recibimos, podamos entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero también cuando yo veo el arca del pacto, también estoy viendo que si nosotros llevamos el arca a la batalla, nuestra victoria será segura. No me entendieron, algunos no me entendieron, pero lo voy a explicar. Cuando nosotros llevamos el arca del pacto hacia la batalla, el éxito es seguro. Cuando nosotros llevamos la presencia, estamos encendidos por el Espíritu Santo, estamos llenos, nuestra victoria será segura. Si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo como iglesia, la victoria será segura allá afuera. El éxito será seguro. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia de Dios. Porque le pedimos a Dios, nosotros nos oímos y Él nos oye. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros llevamos la presencia, el arca del pacto, que somos nosotros, que la cargamos nosotros, entonces estamos mirando que cuando vamos a la batalla, Jehová te va a decir: están quietos porque yo peleo por vosotros. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Que en Job dice que hay vallados donde Satanás y sus demonios no pueden hacer nada si Dios no se lo permite. Que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando estamos llenos de la presencia del Señor, nada será imposible y la victoria será segura. Dios nunca ha perdido una batalla y la primera no va a ser con ninguno de nosotros. Cuando yo veo el arca del pacto y llevamos el arca del pacto hacia la batalla, el Señor nos dice en Isaías 41, 10, 13, habla de que el Señor nos toma de sus manos y nos dice: no temas, yo te ayudo. No importa la prueba, las dificultades, el Señor no nos dará carga que nosotros no podamos llevar. La victoria es segura. Todo lo podemos en Cristo
Para Dios nada es imposible. Amén. Aleluya. Ahora, ¿cuánto quieren la presencia de Dios en su vida? Si queremos la presencia de Dios en nuestra vida, entonces tenemos que poner todas las cosas en orden. Así es. Tenemos que buscar a Dios, volver a nuestro primer amor, someternos, estar en comunión, cornonía, comer el pan, estar en comunión, estar bajo cobertura. Nosotros no podemos estar en el atrio, aceptamos a Cristo, un día venimos a la iglesia, un día participamos de la comunión, un día participamos de lo que se hace aquí en la iglesia. No, nosotros somos iglesia y tenemos que estar bajo cobertura. Miren ahí la cobertura, pero ahora nuestra cobertura después de Dios es nuestro pastor, nuestros líderes. Tenemos que estar en comunión y en obediencia bajo su voluntad, no dejando de congregarnos, sino comiendo, participando como iglesia en las oraciones y en el arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. El arca de nosotros ahora, el Señor mismo mora dentro de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Vamos puestos de pies. Sí. No voy a continuar. Aleluya, gloria a Jesús. Sí, gloria al Señor. Ahora, Dios, Jesús ya vino a nosotros. Jesús vino, murió